Bienvenidos, damos gracias a Dios por este día y seguimos con nuestro tema hablando de los salmos. Nos corresponde la parte 6 y en esta parte número 6 de los salmos recordamos que cuando pasamos por el Salmo 44, el Salmo 44:1 dice: Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Este Salmo 44 tiene como título Liberaciones pasadas y pruebas presentes. Al músico principal, Masquil, de los hijos de Coré. Al leer liberaciones pasadas y pruebas presentes, es algo que nos llama la atención, porque cuando hablamos de liberaciones, menos mal que las liberaciones a las que se refiere el Salmo hacen parte del pasado, de los tiempos antiguos, contextualmente, y que entre los sabores agridulce, por decirlo así, por tratar de explicar algo, solo me queda y me afecta el agrio. O sea, las pruebas presentes, y aquí quiero aclarar algo. Cuando expreso liberaciones, no me estoy refiriendo al hecho de no practicar nada de liberaciones en el plano espiritual. Me refiero a las pruebas pasadas, aflicciones pasadas, las cuales entendemos quedaron en ese pasado. Pero bueno, de ahí pasamos al Salmo 45, que nos habla del cántico de las bodas del Rey. Y como ya lo compartimos, este Salmo nos presenta la venida de Cristo para establecer su reino en la tierra. Este es un salmo mesiánico y en tal carácter fue citado en la epístola a los Hebreos. Es otro salmo masquil, es decir, un salmo para instruir, escrito por los hijos de Coré. Y también es un salmo para el músico principal sobre la melodía de los lirios. Este es un cuadro de Cristo como el Mesías. Él es el lirio de los valles, así como también la rosa de Sarón. Pero, ¿qué podemos recordar para compartir los salmos? Los salmos mesiánicos se refieren a Cristo muy puntualmente. No obstante, en el Nuevo Testamento hallamos menciones de salmos que también se refieren al Señor y que no son mesiánicos. Debemos mencionar muy especialmente los siguientes salmos. Por ejemplo, el Salmo 2:7, cuando dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y que luego en Hechos encontramos en el capítulo 13 de Hechos, en el versículo 33, cuando dice la palabra de Dios, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. También el Salmo 8:6, cuando dice: todo lo sujetaste bajo sus pies. Que en Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo 6 al 8,
nosotros leemos también que dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. Es allí cuando, al leer en hebreo, en el capítulo 2, del 6 al 8, leemos, pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. La pregunta es, ¿te explica algo con lo cual peleas cada día en tu vida, cuestionando el accionar de Dios, tu Señor y Salvador Redentor? El Salmo 41:9 dice, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Esta cita, referenciada en Juan 13:18, dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Y luego dice el Salmo 45:6, recordando estos versículos cuando dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Lo que en Hebreos 1:8 nos dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Y luego en el Salmo 110:1, cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Y Mateo 22:44 lo refiere de la siguiente manera, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Casos de los cuales coloquialmente podemos decir que al que no le gusta el caldo o la sopa se le dan 2 tazas. ¿Por qué? Porque es que estamos reseñando en el libro de los Salmos los pasajes que se encuentran en algunos otros libros de la Biblia que corresponden al Nuevo Testamento. Y de allí la importancia que tiene el leer los Salmos, el libro de los Salmos, porque tiene una fuente inagotable de textos que hablan de aquel que había de venir, el Mesías, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La pregunta es, ¿qué significa salmo mesiánico? Un salmo mesiánico es uno que contiene por lo menos una referencia directa a Jesucristo, al Mesías, al Cristo. Y 2, que se explica en el Nuevo Testamento al referirse a Cristo. A veces todo un salmo es aplicable a Cristo. Ejemplo, el Salmo 22 es un ejemplo. A veces encontramos ciertos pasajes que, como dije anteriormente, lo vamos a encontrar en otros libros, evangelios o epístolas o cartas en el Antiguo Testamento. Leemos entonces para hacer una pregunta interesante que atañe a nuestras vidas. ¿Recuerda usted por qué fue desamparado Jesús, el Salvador y Redentor del mundo, el Hijo de Dios, en el momento más difícil de su ministerio o de su vida?
¿Por qué fue desamparado Jesús, el Salvador y Redentor del mundo, el Hijo de Dios, en el momento más difícil de su ministerio o de su vida? ¿Se siente usted más damnificado por el desamparo del cual posiblemente ha sufrido mayormente que Jesús? Recuerde que Cristo permaneció obediente, aún hasta muerte de cruz. Cristo aceptó que se cumpliera la voluntad de su Padre. Y de aquí surge una pregunta obligada. ¿Está usted aceptando la voluntad de Dios o prefiere hacer lo que a usted le dé la gana o hacer su propia voluntad? Y surge otra pregunta y es, ¿ya encontró su pretexto o su excusa para culpar a sus hermanos de la iglesia o al pastor para dejar de congregarse? Seguimos con el tema de los salmos mesiánicos y en este momento es con la siguiente pregunta. ¿Qué quiere decir la palabra mesiánico? Mesiánico significa perteneciente o relativo al Mesías o al mesianismo. La religión cristiana, en este sentido, califica como mesiánico todo aquello relacionado con Jesucristo, el Hijo de Dios, Salvador y Rey, descendiente de David, el Mesías que los profetas prometieron al pueblo hebreo. Recordamos igualmente que el libro de los Salmos, su género resulta muy difícil de determinar y es así porque en ello lo mismo encontramos textos sapienciales que profecías o himnos que muy posiblemente se utilizaban durante las grandes festividades en el templo de Jerusalén. En realidad, si se tienen en cuenta todos esos aspectos, los salmos deberían encuadrarse en el seno de la poesía y por ello lo hemos calificado como lírica bíblica, un género al que también, como veremos muy oportunamente, pertenece el Cantar de los Cantares. La temática de los salmos es muy variada, como iremos viendo en sucesivas entregas en este estudio del libro de los salmos. Y es que nos vamos a detener en salmos que se denominan mesiánicos, porque van referidos al Mesías. Entre ellos se encuentra el Salmo número 2, donde de manera bien reveladora se hace referencia a Jehová y a su Mesías, que se indica a sí mismo. Y en el versículo 7 de ese Salmo número 2 se habla que el Mesías es hijo de Dios y se ordena honrar a ese hijo. Otro ejemplo es el Salmo 16, cuyo versículo 10 contiene una referencia clara y que el Mesías no sería abandonado en el ámbito de los muertos, ni su cuerpo experimentaría corrupción. Una afirmación que los primeros cristianos, allá en el libro de Hechos capítulo 2, 25 y 26, identificaron con la resurrección de Jesús al tercer día antes de que su cuerpo pudiera corromperse. Es por eso que en el Salmo 16, versículo 10, leemos cuando dice la palabra, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este versículo del Salmo 16
lo encontramos también en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 27, cuando dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Asimismo, en el Salmo 34, 20, donde se indica que sus huesos no serían quebrantados, una profecía reconocida en Jesús en el libro o Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 31 al 37. Es por eso que el Salmo 34, 20 dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y en Juan 19, 36 y 37, la Biblia dice: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrantado hueso suyo. Y también otra Escritura dice: mirarán al que traspasar. O también podemos hacer un recuerdo del Salmo 41, cuando en su versículo 9 indica cómo el traidor sería alguien cercano al Mesías, que había compartido el pan con él, como efectivamente pasó con Judas en Lucas 22, 48. Entonces, el Salmo 41, 9, cuando dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y eso lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, versículo 48, cuando dice: entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Asimismo, en el Salmo 69, cuyo versículo 9 profetizaba que el Mesías sentiría cómo lo consumía el celo por la casa de Dios. Una profecía que luego en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 17, atribuye a Jesús cuando realizó la purificación del templo, y cómo, según el versículo 8, los hijos de la madre del Mesías lo tendrían como extraño. Otra profecía cumplida en Jesús, cuyos hermanos, es decir, los hijos de su madre, no creyeron en él, como lo dice Juan 7, versículo 1 al 5. Entonces, el Salmo 69, 9 dice: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vitupereaban cayeron sobre mí. Eso lo relaciona Juan 2, 17, cuando dice: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Igualmente, el Salmo 110, en el que el Mesías era llamado mi Señor por David, dejando así de manifiesto su superioridad sobre el importante rey de Israel. Es por eso que el Salmo 110, versículo 1 dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Mateo 22, 44 lo dice de la siguiente forma: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el Salmo 118, versículos 22 y 23, que indican que el Mesías, piedra sobre la que se levantaría todo, sería rechazado mayoritariamente por su pueblo de Israel.
Entonces el Salmo 118, versículos 22 y 23 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y Lucas 20, 17 lo registra cuando dice: pero él, mirándolos, dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Es una pregunta. Entonces, el Salmo 68, versículo 18, allí vemos y recordamos cuando dice: tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos, has recibido dones entre los hombres y aún entre los rebeldes, para que el Señor Dios habite entre ellos. Y Efesios 4:8 lo dice, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Podemos ver en Jesús el Cristo, el Mesías. En los Salmos, el cumplimiento del plan de salvación de Dios para la salvación del hombre. Es por eso que vemos y reconocemos, y la palabra así lo dice, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que Jesús soporta la ira de Dios por nosotros. Que Jesús es el Cordero de la salvación y vida eterna a los que le reconocen y creen en él. Jesús es el Mesías. Y es que en Isaías 9, 6 y 7 la palabra dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 9, 6 y 7. Estos son solo algunos ejemplos de cómo los salmos dejaron señales claras para identificar al Mesías cuando apareciera. Y de manera bien relevante, también nos permite ahondar en este tema tan especial como es el estudio del libro de los Salmos, para recordar y reconocer la calidad del Mesías siervo. Así que en las próximas entregas continuaremos con este tema tan maravilloso en el libro de los Salmos, donde estaremos estudiando temas que tienen relación del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Así que les animamos para estar a la expectativa y así poder seguir estudiando y aprendiendo del libro de los Salmos. El Señor nos continúe bendiciendo.